La brisa A. La brisa cálida del Caribe acariciaba suavemente la piel de Javier, un joven de 25 años, mientras exploraba las ruinas mayas que se erguían sobre el acantilado. Su cabello azabache ondeaba al compás del viento, y sus ojos oscuros reflejaban tanto la curiosidad como la inocencia de quien aún cree en lo mágico del mundo. Era un día como cualquier otro, y el sol se sumergía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, como si la naturaleza misma estuviese preparando un escenario para lo extraordinario. Javier había llegado a Tulum buscando respuestas. Desde niño había sentido una conexión inexplicable con el pasado, una atracción hacia las culturas antiguas que resonaba en su interior. Mientras paseaba por los vestigios de un tiempo olvidado, se detuvo ante un templo desgastado por el paso del tiempo. Sus muros, cubiertos de enredaderas y símbolos, parecían susurrar secretos ancestrales. Fue aquí donde ocurrió el primer fenómeno que cambiaría su vida para siempre. Al acercarse al altar, un destello de luz emergió de entre las sombras, como si una puerta dimensional se abriese ante él. Su corazón se detuvo por un instante, una sensación de asombro y miedo lo envolvió. La luz se concentró en una figura espectral, etérea, que parecía flotar frente a él. Javier contuvo el aliento. Nunca había visto algo así. Su mente estaba embargada por la incredulidad y el temor. El ser, con una apariencia que contrastaba la corporeidad, apuntó hacia el centro del altar, donde un círculo de piedras brillaba intensamente, emitía un canto sutil en resonancia con el eco del lugar. Esta revelación lo llevó a un estado de introspección profunda. Algo dentro de él vibraba en una frecuencia desconocida que resonaba en cada fibra de su ser. El viento a su alrededor pareció intensificarse, llevando consigo murmullos de antiguas voces, relatos olvidados que hacían eco en su alma. En ese instante, comprendió que lo que había experimentado no era un simple truco de la luz, sino un mensaje, una invitación a descubrir lo que se ocultaba detrás de la realidad. Las preguntas comenzaron a asediarlo. ¿Por qué él? ¿Qué significaba aquella visión? La atmósfera en Tulum se sintió sagrada. Cada piedra guardaba un relato, un eco de sus ancestros que aguardaba ser escuchado. Mientras se alejaba del altar, la imagen de aquel ser iluminado seguía danzando en su mente, como un faro que iluminaba el oscuro camino que estaba por transitar. El ciclo de la vida y la muerte siempre ha sido un punto de debate. En Tulum, los antiguos mayas habían creído en la conexión entre el mundo material y el espíritu, un equilibrio que Javier ahora comenzaba a vislumbrar. Sin embargo, sabía que la experiencia era solo el comienzo, un primer hilo de un misterioso tapiz que se desplegaría ante sus ojos. Mientras el sol descendía por completo, Javier sintió que el tiempo se detenía. Una sensación profunda de que había cruzado un umbral, un punto sin retorno. Otras voces, otros lamentos del pasado, clamaban por ser escuchados. Decidido, tomó la firme resolución de descubrir ese mundo oculto. Así, se despidió de las ruinas, pero no del eco de lo desconocido que lo siguió a cada paso. Con una tenue luz de luna iluminando su camino, Javier se aventuró más allá de los confines de lo que conocía, guiado por el inquebrantable deseo de comprender. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor chamánico, marcando el inicio de un viaje que inevitablemente lo transformaría. ¿Qué misterios albergaría el destino? La historia apenas comenzaba a revelarse en esta danza entre la inocencia y la asombrosa inmensidad del universo. Como cactus que florece en el desierto, Javier se preparaba para descubrir el viaje de su vida, imbuido por la certeza de que lo inexplicable, aquello que había tratado de ignorar, estaba a punto de convertirse en su realidad. Bloque B. La luna aún brillaba en el firmamento sobre Tulum, bañando las ruinas con su luz plateada mientras Javier avanzaba por un sendero oculto entre la vegetación que rodeaba las antiguas estructuras mayas.
Cada paso resonaba en su mente. El eco de sus dudas comenzaba a asomar, un susurro que le instaba a cuestionar la experiencia que acababa de vivir. Apenas habían transcurrido algunas horas desde su encuentro con el ser iluminado, pero la soledad de la noche lo envolvía en un manto de reflexión. Al llegar al pueblo, Javier notó que la atmósfera había cambiado. Las miradas de los locales parecían cargadas de curiosidad y alguna que otra sombra de temor. Parecía que había cruzado un umbral invisible entre el mundo de lo normal y un ámbito de lo desconocido. Se dirigió hacia un pequeño café que había sido recomendado por otro viajero, un lugar donde los rumores y las historias de la región se entrelazaban en conversaciones cercanas. El dueño del café, un anciano llamado Miguel, lo recibió con una sonrisa que denotaba sabiduría. Mientras se sentaban a compartir una taza de chocolate caliente, Javier no pudo evitar compartir la experiencia vivida en las ruinas. La mirada de Miguel cambió en ese instante. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y preocupación. «Muchos han sentido la presencia de lo divino en esos lugares», dijo Miguel, su voz profunda resonando como el eco de tambores lejanos. Algunos regresan cambiados, otros simplemente se desvanecen en el misterio. Javier sintió que su corazón latía con mayor fuerza. ¿Eran esas las palabras que buscaba? En su interior algo ardía, una mezcla de curiosidad y miedo. Pero los testimonios continuaron fluyendo. Otros viajeros que habían pasado por allí hablaban de encuentros fantasmales, ecos del pasado que se manifestaban en visiones y sonidos. Sin embargo, también había quienes desestimaban las experiencias como juegos de la mente o efectos del cansancio. Banalizando lo que Javier comenzó a sentir, concluyó Miguel con un suspiro, como si pesara el propio destino en sus palabras. Afuera, una brisa suave susurraba entre los árboles, como si el mundo mismo reclamara la atención de Javier. Su mente giraba en torno a la evidencia imposible que lo había llevado hasta allí, enfrentándose a su propia racionalidad. La imagen del ser iluminado en el altar seguía danzando en su mente. No podía ser solo un juego de luz, debía haber un propósito, una razón por la cual había sido elegido. Un encuentro inesperado ocurrió esa misma noche. A medida que el calor del café se hacía cada vez más acogedor, un grupo de jóvenes entró en el local. Sus vestiduras eran coloridas, muchas capas de algodón que llevaban consigo un aire de tradición y modernidad. Habían estado en el centro ceremonial y habían experimentado fenómenos similares al de Javier. Con risas nerviosas y miradas cómplices, comenzaron a intercambiar historias. «Nosotros vimos cosas extrañas», compartió una mujer llamada Selene, mientras jugaba nerviosamente con un amuleto en su cuello. «Un árbol que lloraba, sombras que se movían sin cuerpos». «Algunos dicen que los espíritus de nuestros ancestros están regresando», agregó otro joven, cuya voz vibraba con la emoción de un niño. «Más que un encuentro, es una llamada. ¿Te has sentido así?» Javier asintió, sintiendo su conexión con ellos, con cada relato que resonaba en su espíritu. Cada historia se entrelazaba, formando un tapiz que reflejaba el mismo dolor y la misma curiosidad. Sin embargo, la lógica que había intentado aferrarse a su mente lo mantenía encadenado a la duda. «¿Y si solo son alucinaciones?», preguntó, casi avergonzado por la incredulidad que destilaba su voz. Las miradas de los jóvenes se apagaron momentáneamente, pero Selene, con una sonrisa enigmática, respondió con calma. «A veces, la verdad se manifiesta en nuestras alucinaciones». La conversación se detuvo en ese instante, como si el tiempo mismo hubiera concordado en la profundidad de sus palabras. Mientras las risas se desvanecían, un sentimiento de conexión atravesó el aire, una energía tangible. Javier entendió por un momento que aunque había incertidumbre, había algo más allá de lo que la razón podía explicar. Sin embargo, Miguel, con un tono grave y un aire de advertencia, interrumpió los sueños etéreos del grupo. «No olviden que hay quienes no quieren que estas verdades sean reveladas. Hay fuerzas que buscan mantener la ignorancia, el silencio. Cuídense».
A medida que las sombras de la noche se decidían a abrazar al pueblo, Javier sintió que un peligro inminente acechaba en el horizonte. La experiencia mágica, los relatos de sombras y visiones comenzaron a tomar forma. Quizás lo desconocido no solo exigía exploración, sino también un enfrentamiento. Mientras un escalofrío recorría su espalda, la pregunta se alzó como un eco. ¿Qué verdad estaba dispuesto a descubrir? Al salir del café, la luna iluminaba su camino, mas Javier no podía sacudir la sensación de ser observado. Había renunciado a la inocencia de su curiosidad inicial por un temor palpante que comenzaba a infiltrarse. Sin embargo, en su corazón sabía que no podía retornar. Ya no había marcha atrás. La búsqueda había comenzado, y con ella la promesa de revelaciones futuras. Sumido en esta lucha interna, decidió visitar al doctor Herrera, un médico respetado en la comunidad, conocido por su escepticismo ante los fenómenos inexplicables. El consultorio del doctor, adornado con diplomas y estantes repletos de libros de medicina, brindaba un aire de racionalidad en contraste con las sombras que estaban comenzando a asediar la mente de Javier. «Buenos días, Javier», saludó el doctor con una sonrisa cordial, ajeno a la tormenta que giraba dentro del joven. Sin embargo, al fijar su mirada en su paciente, el doctor notó la tensión en sus manos, las ojeras que danzaban bajo sus ojos. «Doctor, necesito hablar con usted sobre algo extraño», comenzó Javier, su voz temblando como un susurro vulnerable en la vastedad del consultorio. «Me alegra que confíes en mí. ¿De qué se trata?», preguntó Herrera, mientras gesticulaba para que Javier se sentara en la silla frente a su escritorio. El joven respiró profundo, reuniendo el valor que le faltaba para enfrentar la lógica del médico. Habló sobre las historias que había escuchado, sobre las visiones y el sentimiento de ser observado. Conforme relataba, la preocupación del doctor se tornaba palpable, pero sus palabras eran firmes y cargadas de su visión racional. «Javier, comprendo que estas experiencias pueden parecer reales pero», comenzó Herrera, pero Javier lo interrumpió con un susurro lleno de pasión e inquietud. «Pero hay algo más, algo que no puedo explicar. ¿Y si no son solo alucinaciones?». El doctor se inclinó hacia adelante, su mirada atenta y casi comprensiva a pesar de su propia incredulidad. Sin embargo, la lógica científica comenzaba a imponerse. La mente humana es un laberinto de percepciones. Hay casos documentados de individuos que, al enfrentarse a traumas o tensiones, crean realidades internas bastante vívidas. Tal vez deberías considerar hablar con un especialista en psicología. El corazón de Javier se encogía ante la posible desestimación de su experiencia. Aún así, el doctor Herrera lo miraba con profundidad y compasión, como si a través de su mirada pudiera atravesar el grueso velo de las dudas. «Es un tema delicado, pero me gustaría que consideraras que esos fenómenos pueden no ser lo que parecen», finalizó Herrera, dejándole un potente eco de lógica en el aire. Mientras salía del consultorio, la mente de Javier empezaba a fracturarse, como un espejo roto, en reflejos de incertidumbre y preguntas. ¿Era un simple juego de su mente? ¿Un eco distorsionado de su propia curiosidad? Pero lo que comenzó como un juego mental se transformaba en un conflicto interno, donde sus visiones estaban plagadas de símbolos e imágenes que lo llevaban a dudar no solo de la realidad, sino también de sí mismo. La tarde cayó sobre San Martín en un manto de oro. Sin embargo, Javier no sentía el calor del sol. Caminó hacia la plaza, donde grupos de personas se reunían, hablando y riendo, ajenos a la tormenta que batía en su pecho. Aquella vida sencilla que lo rodeaba parecía cada vez más ajena a su propia existencia. Fue entonces que decidió consultar a un grupo de periodistas locales, conocidos por su interés en crónicas de lo inexplicable. Con el corazón en la mano, se acercó a ellos, exponiendo sus fenómenos y visiones.
Pero cada duda que sembraban solo hacía crecer la inquietud en su interior. Las preguntas eran más fuertes, las respuestas evasivas. Los fenómenos de los que hablas, Javier, resuenan con relatos de fuerzas de la naturaleza que hasta la ciencia más avanzada no puede explicar, dijo uno de ellos, un hombre de cabello gris y voz profunda que había pasado su vida persiguiendo lo inexplicable. Sin embargo, la respuesta que ofrecieron no hizo más que empujar a Javier hacia el borde de la locura. Al salir del encuentro, llevaba consigo la certeza de que lo que una vez pudo parecer una curiosidad inocente se había transformado en una lucha desesperada contra su propia razón. Al mirar hacia el cielo anaranjado al anochecer, sintió nuevamente que sombras lo vigilaban. El eco de la lógica y las alarmas internas resonaban en su mente, y al final de esa jornada, Javier solo podía preguntarse: ¿era el misterio un corazón palpitante o un abismo decepcionante de la mente? Su existencia estaba ahora atrapada entre la luz y la sombra, ante el inevitable colapso de la razón. La noche se había adueñado de San Martín, transformando la plaza en un lugar donde las sombras danzaban al compás de una misteriosa melodía. El viento soplaba con suave insistencia, llevando consigo susurros lejanos que parecían hablar al oído de Javier, quien, sumido en sus pensamientos, regresaba a su hogar. En su mente, los fragmentos de sus visiones se entrelazaban, formando un laberinto de símbolos antiguos y preocupaciones contemporáneas. Fue en la oscuridad que el primer indicio de revelación llegó como un susurro. Al abrir su puerta, vio sobre la mesa un viejo libro que no recordaba haber dejado allí. Las páginas estaban desgastadas, el lomo deshilachado por el tiempo. A medida que lo hojeaba, palabras como destino, integración y conexiones brincaban ante sus ojos, susurrándole promesas de respuestas. El libro, titulado Las huellas de los ancestros, parecía contener una sabiduría olvidada, un compendio de símbolos y relatos que resonaban profundamente con sus experiencias. Mientras leía, algo en su ser se agitación. Las palabras parecían cobrar vida, liberando imágenes de un mundo en el que el pasado y el presente se entrelazaban, donde los ancestros hablaban a través de la bruma de los sueños y las experiencias. Una veloz sucesión de sutiles destellos lo transportó a lugares sagrados, campos de maíz iluminados por la luna, rituales olvidados en la selva, donde el agua y el fuego se unían en una danza ancestral. Era como si sus visiones, antes enredadas en confusión, comenzaran a tomar forma. Fascinado, Javier comprendió que estaba en la antesala de un descubrimiento más profundo, un entendimiento que lo animaba a buscar en los archivos de la historia. Una hoja arrugada del libro hablaba de símbolos, el jaguar y el águila, íconos sagrados que representaban la dualidad del ser humano entre lo terrenal y el etéreo. Anotó la información en su cuaderno, sintiendo que cada palabra era un hilo que conectaba su vida con un legado mayor. Un eco que provenía de aquellos que vivieron antes que él. El eco de un profundo conocimiento ancestral reverberada en su corazón, guiándolo a la biblioteca del pueblo. Era un edificio imponente, pero esa noche se hallaba casi vacío. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire fresco arrastró hojas secas que parecían murmullos del pasado. Las estanterías estaban repletas de tomos, pero Javier se dirigió a la sección de historia local. Sabía que debía encontrar más sobre los símbolos reveladores que habían cruzado su vida. Mientras examinaba los libros, titubeando entre los títulos que parecían pedido su atención, una imagen llamó su atención. Un mural antiguo de la comunidad que representaba el símbolo del jaguar. Con el corazón lateando al compás del descubrimiento, seleccionó un libro desgastado que prometía desentrañar la historia de los chamanes que alguna vez habitaron esas tierras. Una vez más, sintió que cada página lo acercaba a un entendimiento que había estado aguardando desde el principio de su búsqueda. Al sumergirse en el texto, la historia de un chamán llamado Itzcali comenzó a cobrar vida en su mente.
Este hombre, un puente entre los mundos, había vivido un llamado similar, donde sus visiones lo guiaron a revelar secretos de la naturaleza. Las sombras que había sentido desde su encuentro inicial comenzaron a tomar forma, y de repente Javier se sintió menos solo en su lucha con lo inexplicable. No era la primera vez que alguien había sentido la presión de lo desconocido en su vida. Esta revelación lo empujó a explorar más a fondo. Comenzó a investigar símbolos en su entorno, conectando pistas que antes habían aparecido como meras coincidencias. Se convenció de que había más entre cielo y tierra y que los espejos de su mente revelaban verdades que escapan a la lógica. Comenzó a anotar sus sueños, revelaciones y símbolos en su cuaderno, cada vez más obsesionado por una realidad que se deslizaba entre los dedos como arena. Sin embargo, mientras profundizaba en su búsqueda, un nuevo sentimiento de desasosiego emergió. Cada respuesta parecía abrir más preguntas. ¿Por qué había sido él el elegido para recibir estas visiones? ¿Por qué los ecos del pasado resonaban con tanta fuerza en su corazón? Era como si antiguas fuerzas intentaran comunicarse a través de él, a través de sus dudas y certezas. Entonces, Javier recordó las palabras de aquel periodista, quien había dicho que estos fenómenos resonaban con relatos de fuerzas de la naturaleza. No podía evitar preguntarse si estaba tocando algo que lo superaba, un poder que lo invitaba a descubrir su verdadero propósito en un ciclo eterno de búsqueda y revelación. La conexión se hizo más fuerte, y en cada rincón de sus días se manifestaba un pequeño guiño del destino. Durante esas noches de insomnio, un viejo sueño recurrente lo acechaba. Un camino en el bosque que conectaba a otros mundos, donde figuras conocidas le tendían la mano y lo guiaban hacia un destino incierto pero prometedor. Era la respuesta que tanto anhelaba, el eco de su propia existencia, que se extendía más allá de lo inmediato, revelando que su viaje apenas comenzaba. Como un viejo sabio que despierta en medio de una tormenta, Javier sintió que los vientos de la transformación soplaban a su favor. La línea entre lo conocido y lo desconocido se volvió cada vez más delgada, y en ese momento comprendió que debía entregarse al misterio con fe, que su vida estaba entrelazada con hilos de invocación, símbolos y antiguas verdades que esperaban salir a la luz. Con una renovada determinación y el eco del pasado resonando en su interior, Javier se preparaba para dar un paso más hacia lo desconocido, confiando en la sabiduría de los ancestrales y la conexión con su legado. El camino se abría ante él, como un río que fluye hacia un destino incierto, pero ineludible. El misterio empezaba a revelarse a sí mismo, y con cada descubrimiento, Javier comenzaba a entender que su viaje no solo era hacia el exterior, sino hacia un profundo interior, donde las respuestas esperaban a ser halladas. El primer susurro del amanecer se filtró entre los árboles, tiñendo el bosque de un dorado suave, como si la naturaleza misma estuviera despertando de un largo sueño. Javier se encontraba allí, en el umbral de un viaje espiritual que no solo implicaba un desplazamiento físico, sino un profundo proceso de transformación. Su corazón latía con fuerza en sincronía con el ritmo ancestral del lugar, un ritual que se gestaba casi sin que él lo entendiera del todo. Guiado por una señal interna, Javier decidió que debía comenzar su viaje en el ciclo de la luna llena, cuando las energías de la Tierra se alinean con el cosmos en una danza de luz y sombra. La noche anterior había recogido cuidadosamente hierbas sagradas, elementos simbólicos que prometían abrir la puerta hacia lo desconocido. Su mente zumbaba con preguntas, pero también con un fervor que lo impulsaba. Esta era su oportunidad de conectar con lo divino, de dejarse llevar por algo más grande que él mismo. Al llegar al claro donde se llevaría a cabo su ceremonia, un escalofrío recorrió su espalda. Se sentía como un intruso en un espacio que parecía haber sido creado para algo milagroso. Las sombras danzaban bajo la luz de la luna y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire en una mezcla que era a la vez dulce y salada.
Se sentó en el centro del claro, formando un círculo con las hierbas recolectadas, creando un altar que honraba a los antiguos espíritus que aún habitaban el lugar. Con las palmas hacia arriba y los ojos cerrados, Javier comenzó a recitar un antiguo mantra que había encontrado en un texto olvidado. Las palabras fluían de su lengua como si siempre hubieran estado dentro de él, esperando a ser liberadas. A medida que la vibración del sonido se expandía, la atmósfera alrededor de él cambiaba. Le parecía que podía sentir los ecos de otros tiempos, voces que hablaban en un idioma olvidado, llenándolo de una calidez intensa. Era como si las hierbas comenzaran a hablar, o tal vez eran los árboles que susurraban secretos a través del viento fresco de la noche. Entonces, en ese momento de profunda conexión, sintió que su conciencia se desbordaba, expandiéndose más allá de sus límites físicos. La experiencia fue eufórica y aterradora al mismo tiempo. Era un viaje fuera de su cuerpo, una inmersión en la memoria ancestral de sus antepasados, quienes habían caminado por senderos similares en búsqueda de verdades ocultas. En un instante fugaz, los sonidos del claro se transformaron. Estaba rodeado de imágenes flotantes, visiones de un pasado que le hicieron temblar. Vio un fuego crepitante, un ritual que sus propios ancestros llevaban a cabo, con rostros serenos inmersos en un profundo trance. Sintió el poder de sus oraciones, la fuerza de sus intenciones dirigidas hacia el cosmos. Javier comprendió que estaba tocando lo sagrado, desenredando la interconexión de todos los seres. «Eres parte de esto», resonaban voces en su mente. «Tu búsqueda no es solo personal, es un eco del arte ancestral de aquellos que te precedieron». Estas afirmaciones lo inundaron como un torrente, y con cada palabra su corazón se llenaba de energía. Siguió fluyendo, sintiendo a Dios en cada rincón de su ser, la vida misma pulsando a través de él. En ese momento se sintió verdaderamente vivo. Luego, las visiones comenzaron a oscurecerse, y Javier sintió una profunda angustia. ¿Acaso estaba perdiendo esta conexión? Abrió los ojos y el claro parecía más brillante, pero las sombras danzaban de forma extraña, como si quisieran advertirle. Las hierbas a su alrededor se movieron como con vida propia, y el eco de un murmullo se convirtió en una reverberación atronadora. «Debes entender lo que esto significa, Javier. No puedes avanzar sin aceptar tu destino». De un instante a otro, una intensa luminosidad envolvió su ser. Él se hallaba frente a una figura etérea, resplandeciente y envolvente, que parecía emerger de la energía misma de la luna. «Soy un reflejo de lo que has buscado en tu corazón», decía el ser, con una voz que era a la vez suave y poderosa. Su mirada atravesaba las fronteras del tiempo, abriéndose hacia sus dudas y anhelos más profundos. «Si deseas respuestas, deberás liberar lo que te ata al pasado», continuó el ser lumínico. «Hay fuerzas en juego que han estado esperando que tomes decisiones. Es momento de soltar el miedo y abrirte al conocimiento». Javier sintió que su respiración se detenía, asumiendo el peso de esas palabras. Era un llamado a entregarse plenamente a su destino, un sacrificio de su yo antiguo para convertirse en lo que estaba destinado a ser. Con cada pulso de la figura, el claro pareció vibrar. Javier comprendió que esa revelación era una invitación a la transformación. Su cuerpo tembló en respuesta y decidió que no se resistiría más. Con el ardor en su pecho y la determinación brotando de su ser, se entregó a la experiencia con la convicción de que su nuevo camino lo llevaría a un lugar donde la verdad y el espíritu confluyen.
Lo que Javier había empezado a hacer en su interior lo llevaría a descubrir un universo de posibilidades, donde cada paso se podía sentir como un eco del pasado que repercutía en el presente. Cuando la figura se desvaneció en el aire, su corazón latía en sincronía con una nueva misión. La noche lo abrazaba en un silencio reverencial, y el misterio se disolvía poco a poco, como niebla al contacto del fuego. El viaje estaba apenas comenzando, y la certeza de las palabras divinas resonaba en su interior. Sin temor, se trasladó hacia un lugar que aún no conocía, donde lo sagrado esperaba ser revelado. Y su espíritu, finalmente, se convirtió en un campo fértil listo para florecer. Anoche se había transformado en un velo de misterio y promesas por cumplir. Javier avanzaba por un sendero serpenteante que parecía delinear los límites entre lo real y lo espiritual. El aire estaba impregnado de un aroma que recordaba al incienso, como si la tierra misma estuviese vibrando con la energía de su nueva misión. En cada paso, una mezcla de temor y emoción se hacía palpable en su pecho, mientras el eco de la figura luminosa reverberaba en su ser. Es momento de soltar el miedo y abrirte al conocimiento. A medida que se adentraba en el corazón del bosque, la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un espectáculo etéreo de sombras y destellos. Los susurros de la naturaleza se mezclaban con los latidos acelerados de su corazón. Javier cerró los ojos y dejó que las imágenes flotaran en su mente. Visiones de antiguas civilizaciones, de rituales pasados y de secretos ocultos danzaban a su alrededor. Era como si el universo tratara de comunicarse, de guiarlo hacia una revelación imponente que lo aguardaba en la penumbra. De repente, un murmullo vibrante interrumpió sus pensamientos. Javier se detuvo, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso. Ante él apareció un grupo de figuras encapuchadas, sentadas en círculo alrededor de un fuego que ardía con una llama azulada. La luz danzante proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia, creando un ambiente sagrado lleno de solemnidad. Sus corazones resonaron en un compás unísono, como un canto ancestral que trascendía el tiempo. Una figura se levantó y se acercó a Javier. Sus ojos, que emitían una luz suave pero intensa, parecían atravesar cualquier barrera de indiferencia. «Bienvenido, buscador. Has llegado al umbral del conocimiento y del poder. Estás aquí para recordar lo que olvidaste», dijo el anciano que lideraba el círculo. Su voz parecía arrullarlo en un abrazo sonoro. «¿Recuperar lo que olvidé?», Javier inquirió, su voz casi un susurro, temiendo la respuesta. «Sí», continuó el anciano, «cada uno de nosotros lleva dentro el eco de sus vidas pasadas, las enseñanzas que aún necesitan ser recordadas. Pero para acceder a esos fragmentos de sabiduría, primero debes enfrentar lo que te mantiene cautivo». Javier sintió el peso de esas palabras. Cada uno de ellos era un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Hizo un esfuerzo por contener la ansiedad. Las visiones de su vida antes de este viaje inundaron su mente. La rutina monótona, el miedo a la incertidumbre, la fachada de su existencia. Todo se desvanecía en ese momento, dejando solo el presente. Los ancianos comenzaron a entonar un canto profundo. Sus voces se entrelazaban en un coro hipnótico, catalizando en Javier una sensación de pertenencia. Se unió al círculo, sintiendo cómo las llamas danzaban en el aire. Luego, uno de ellos, con un gesto ceremonioso, extendió su mano hacia Javier y lo invitó a cerrar los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, fue transportado a una escena intensa, donde se encontraba en una antigua civilización, un lugar vibrante con rituales y ofrendas. La gente se movía en perfecta sincronía, conectándose con el cosmos y entre sí. La visión se tornó más clara y específica. Javier estaba frente a un altar, el aire cargado de inciensos y flores.
Sabía que debía llevar una ofrenda también, no solo de objetos materiales, sino de sus propios miedos y anhelos. Con cada palabra pronunciada por el anciano, la imagen se intensificaba, mostrándole las sombras que lo habían perseguido a lo largo de su vida. Aquellos que lo habían hecho dudar de sí mismo, las decisiones que lo habían mantenido en la oscuridad, todas resonaban en ese altar. «Libera lo que te ata», resonó la voz del anciano en su mente, un eco poderoso que inundaba su ser. Javier, visiblemente conmovido, comprendió que estaba en un intervalo de transformación. Un cambio profundo estaba a la vuelta de la esquina, aguardando su valiente decisión. Se sintió atrapado, pero al mismo tiempo con una claridad distinta. Su vida era su altar, y las llamas eran el símbolo del renacer. Justo en el clímax de su visión, una luz resplandeció desde el fondo de su corazón. Se sintió liberado, dispuesto a dejar ir lo que lo había limitado. «Soy más grande que mis miedos», exclamó en voz alta, y el eco vibró a través del espacio como un torrente de energía que arrastraba consigo cada sombra. En ese instante, una sabiduría ancestral se despliega delante de él, revelando la esencia de su viaje. «La verdad está en el amor y el sacrificio», resonó en su interior. Regresó al círculo, abrumado por la experiencia. Los ancianos sonreían y el líder le dijo en un tono sereno: «Ahora que te has liberado de tus cadenas, el camino hacia la luz está despejado. Estás preparado para el próximo capítulo de tu viaje». Javier se sintió transformado. Un nuevo hombre renacía en su interior. Un hombre que había enfrentado sus sombras y había reclamado su poder. La sensación de paz invadió su ser mientras contemplaba la danza de las llamas, recordando el eco de la voz que le había dicho que su destino le aguardaba. La presencia de lo eterno fluía a su alrededor, envolviéndolo en una serenidad profunda que resonaría por siempre. Así, preparado para seguir su misión, comprendió que el verdadero conocimiento no estaba en acumular información, sino en entregarse plenamente a la experiencia, en danzar con la luz y en abrazar la oscuridad como parte de su esencia. Todo el misterio se iba desvelando lentamente, con cada latido de su corazón empezando a resonar en una armonía universal. Con gesto firme, Javier comprendió que era momento de avanzar, pero en su corazón había un eco de tiempos antiguos que jamás le abandonaría. La llama en su interior ardía más que nunca. Y el camino por delante se dibujaba lleno de promesas, misterios y verdades por descubrir. En la profundidad de su ser sabía que la transformación no era solo una meta, era un viaje constante hacia la plenitud de su ser. El aire fresco de la mañana se deslizó entre los árboles altos donde la neblina abrazaba las paredes del cañón como un susurro ancestral. Javier, con el corazón aún vibrante por la experiencia trascendental que había vivido, se encontró al borde del abismo, contemplando el río que serpenteaba por el fondo como un espejo de su propia existencia. Los ecos de su revelación flotaban en el aire, y poco a poco el mundo que lo rodeaba empezó a girar en torno a una pregunta simple pero profunda. ¿Qué debía hacer ahora? A medida que avanzaba, el entorno se tornó más vibrante. Las hojas de los árboles brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y el canto de las aves parecía hablar en un lenguaje oculto. Javier sintió que los espíritus de la naturaleza lo observaban. Lo impulsaban a caminar más profundamente en el misterio que rodeaba su vida. De pronto se detuvo en seco. Con manos temblorosas, Javier acercó su palma a la superficie fría de la piedra, y una ola de calor lo envolvió por completo. En ese instante, grabados en su mente, vislumbres de todo lo que había aprendido y vivido emergieron como corrientes de un río caudaloso. Sentía que el ambiente pulsaba con energía, como si el mismo universo estuviera celebrando su regreso al camino de la verdad. «Debo honrar esto», pensó.
La conexión lo llevó a meditar en el significado de cada símbolo tallado en la roca. El serpiente representando la transformación, la mariposa simbolizando la libertad, el sol y la luna uniendo lo masculino y lo femenino, el corazón abierto a la compasión. Estos eran los principios que debía abrazar. Su mente se amplió y expandió hasta que fue capaz de ver la interconexión de todas las cosas, de todos los seres. En un rincón de su conciencia, un nuevo sentido de responsabilidad emergió. No solo era su propia transformación la que buscaba, sino que ahora se sentía llamado a despertar en otros esa misma luz. El sacrificio del amor debía traducirse en acción. Su viaje no se limitaba a él solo. Transcurrieron varias horas, y mientras el sol ascendía en el cielo, Javier sintió la necesidad de compartir su experiencia, su conocimiento. Se imaginó organizando círculos de sanación, donde cada persona pudiera expresarse, liberarse y reconocer su luz interior. Una ola de emoción lo recorrió al imaginar el fuego que se formaría en los corazones de aquellos que se atrevieran a abrirse a sí mismos. De repente, fue como si la naturaleza misma se uniera a su visión. Un grupo de colibrís danzó en el aire a su alrededor, moviéndose al ritmo de una melodía que solo él parecía escuchar. Ellos eran emisarios de lo divino, llevando consigo mensajes ancestrales de vida y renacimiento. Ante este espectáculo, Javier sintió que su ser se llenaba de una poderosa inspiración. El camino hacia su misión se definía claramente, y el amor era la brújula que lo guiaba. Con este renovado sentido de claridad y dirección, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío lo aguardaba en su regreso a la comunidad. Sabía que podría encontrar resistencias, dudas y, tal vez, escepticismo. Pero el eco de su liberación y el conocimiento que ahora poseía eran más fuertes que el miedo que pudiera surgir. Con una resolución firme, dejó el altar de piedra, llevando en su corazón los símbolos que había descubierto. La naturaleza le había hablado, y él estaba dispuesto a compartir su luz con el mundo, abrazando lo desconocido con la fe de que al hacerlo, otros seguirían su camino de transformación. La selva vibraba a su alrededor, como una sinfonía de confianza y esperanza que tejía entre el presente y el futuro. Javier inició su camino de regreso, no solo hacia su hogar, sino hacia un nuevo comienzo. Debido a esa conexión con el vasto universo, estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Sabía que un nuevo viaje lo aguardaba. Uno en el que no solo su vida estaba en juego, sino la vida de aquellos que habían perdido su camino. Se sentía cargado de un poder sagrado. El viaje de su vida apenas comenzaba a fluir.